para el secretario de Educación Pública, aprovechando que está acá. En este plan del nuevo regreso a clases, que ya habría anunciado la semana pasada, se habla de que en semáforo amarillo se va a permitir asesorías, siempre y cuando sea voluntario entre los padres y maestros y las escuelas. Pero bueno, la Ciudad de México todavía no está muy cerca, está muy lejos de estar en semáforo amarillo, y ya la habríamos expuesto aquí hace algunas semanas sobre el caso de una escuela, Humanity, que se amparó bajo el argumento de que no tenían condiciones los alumnos en sus casas para estar en escuelas, en su casa desde ahí, las clases virtuales. Entonces la escuela se amparó para que los niños fueran a la escuela y que tomaran las clases desde la escuela en los patios. Entonces, si ahí no hay riesgo, se ha dicho que en las escuelas no hay riesgo de contagio, se promueve mucho desde la televisora del dueño de la escuela que no hay condiciones, que no hay ningún riesgo en las escuelas, y pues ¿cómo le vamos a asegurar a los maestros de estados que están en semáforo verde que no van a estar en riesgo? Porque bueno, prácticamente la media de edad de los maestros que están en México es de 40 años, entonces todavía no les tocaría vacunación como por ahí de enero, febrero. Entonces sí hay varias dudas al respecto por parte de este nuevo regreso a clases, y si ya se avanzó algo en esta escuela en la Ciudad de México que se ampara al respecto y que aparentemente es la única que está operando de forma presencial en esta ciudad. El señor presidente de la República, desde que inició la pandemia, ha seguido las recomendaciones de los expertos en salud. Tenemos no solo a la Secretaría de Salud, sino también a todo lo que es el Consejo de Salubridad General, que son quienes dictan las normas a las que todos nos sometemos, incluyendo la Secretaría de Educación Pública. Por eso es que cuando crea este semáforo, dentro del propio semáforo queda muy claro que solamente se regresa a clases presenciales de manera ya abierta, normal, a partir del semáforo verde. Aquí el tema más importante es que si hoy abriéramos, digamos, si hoy hubiera muchos estados en semáforo verde, más o menos la mitad de la población mandaría a sus hijos a la escuela, pero la otra mitad de la población no los mandaría por decisión propia. En este sentido, hay digamos que apreciaciones bastante diferenciadas en las familias sobre lo que es seguro para sus hijas e hijos, y también de maestros al respecto. Entonces, lo que nos instruyó el presidente y estamos haciendo es, dadas las condiciones de la pandemia, brindar todas las oportunidades a la sociedad mexicana para que haya flexibilidad en este terreno. Y va a continuar la educación a distancia, Aprende en Casa 2, el regreso a clases, como se planteó desde un principio, e incluso en las entidades que están en semáforo verde, como son Campeche, Veracruz y Chiapas, porque además podría llegar a suceder que un estado que está en verde, si estas fiestas de fin de año pues no cuida a la población las medidas mínimas que están recomendadas por la Secretaría de Salud y que ha hecho tanto hincapié el presidente de la República, pues entonces podrían cambiar de color, como algunos que han estado en naranja y han cambiado también en el país a rojo. Entonces, nosotros como sector educativo estamos siguiendo las indicaciones del sector salud, y con el sector salud, como hay un protocolo en donde se permiten reuniones hasta 50 personas y hay una serie de condiciones que permiten cierta actividad a nivel general, se diseñó algo que incluso viene en la Ley General de Educación, no es algo que haya surgido de la pandemia, que son los centros de aprendizaje comunitario, porque queremos que las escuelas no solo se dediquen exclusivamente a darle clases a niñas, niños y jóvenes, sino que también las instalaciones escolares, las computadoras, las canchas deportivas puedan dar servicio a la comunidad. En muchos lugares del país la escuela es el centro de toda la actividad comunitaria
de esos poblados. Entonces, estos centros de aprendizaje comunitario lo que buscan es brindarle a la población servicios y que la población vea en la escuela un espacio propio para poder trabajar en muchas cosas. Y un campesino podrá llegar a usar las computadoras para meterse a ver temas de precios, de dónde vender sus productos, de relación con instituciones públicas, etcétera. Entonces, estos centros de aprendizaje comunitario lo que son es un lugar en donde se les da asesoría a la población en general y en particular a madres y padres de familia, maestras y maestros, niñas y niños. Y entonces fue en ese sentido que se solicitó, junto con la Secretaría de Salud, por muchas escuelas del país, poder trabajar, no obstante las limitaciones de la pandemia. No son regresos a clases, son abrir la escuela para que pueda tener actividad, para que se pueda empezar también la limpieza profunda, la sanitización, para que se establezcan los consejos de salud escolar y para que se vayan preparando precisamente para que al llegar al semáforo verde puedan abrirse las actividades. Así sucedió, por ejemplo, en Chiapas. En Chiapas han estado trabajando de esa manera y ahora que están en semáforo verde siguen esa gradualidad para llegar precisamente a una apertura ya de clases regular. Una cosa que quiero destacar es que en México, por instrucciones del presidente y las autoridades sanitarias, hemos llevado una política consistente con respecto a las clases. Otros países han abierto y cerrado. Les han dicho a las niñas y a los niños, pueden ir a clases y a las 2 semanas se regresan. Y eso sucede en los países más desarrollados del país. Otros países que han abierto de manera abrupta han tenido repuntes que son hasta de entre 4 y 7 veces mayores que el contagio original, que la curva de contagio original. Y en México ha habido una política consistente en donde ya se empezó a abrir gradualmente en función de cómo está la situación sanitaria en cada estado de la República y en cada municipio de la República. Lo que sucede en la Ciudad de México no sucede necesariamente en Baja California o en Mérida, ¿no? Entonces, tenemos que ver que en la diversidad del país hay un tratamiento diferenciado a cada lugar de la República. Y en el caso específico que menciona, en efecto, hubo un amparo que en este momento la Secretaría está trabajando para poder tener esa situación resuelta, pero es algo que está en un terreno ya judicial, no normativo, aunque se está aplicando obviamente todos los criterios que nos da la Secretaría de Salud. ¿Centros comunitarios de estas escuelas que están sirviendo como centros comunitarios? Bueno, se están abriendo. Me decía, por ejemplo, el secretario de Chiapas que alrededor del 70% de las escuelas de Chiapas ya están abriendo y muchas de ellas se están abriendo en una modalidad que la propia escuela está definiendo. Una de las cosas que hemos hecho es darle mucha fuerza a las escuelas y a la decisión de los directores y de los padres de familia, porque no podemos desde el centro dictar normas que muchas veces localmente no son convenientes. Entonces nosotros somos normativos digamos en lo genérico, pero ya la forma de aplicar muchas cosas las deciden los directores y los padres de familia en estos consejos de salud escolar. Porque así como hay escuelas en la Ciudad de México que tienen 2,000 alumnas y alumnos, que tienen una gran infraestructura y que son regulares, llamémosle así, pues hay escuelas en el país que tienen 10 estudiantes en total y que esos 10 estudiantes son de diferentes grados y que tienen un solo maestro, ¿no? Pero hay lugares así que el pueblo decidió cerrar totalmente la comunidad y no se puede entrar, entonces no hay un solo contagio y ellos son los que nos pidieron poder
empezar a trabajar bajo ciertas medidas que la propia Secretaría de Salud nos autorizó.